Hola, profe, buenas tardes. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas tardes ¿Todo para bien? todos. ¿Cómo Buenas andan? tardes. Bien, bien, ¿y usted? Bueno, me alegro. Bien, bien, todo tranquilo. Acá estamos. Hola Rafa, Belén, ¿cómo están? Hola, Todos profe, buenas los... noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien, profe, Ya, renegando. Tratando de juntar jugadores para mañana. No estoy llegando a no la le lista de 11, diga, así que sí, sí no me me han bajado un montón diga. de créditos. Así que, no sé, estoy haciendo todo llamando todo a ver quiénes va. Espero llegar a los 10. Así creo que voy a jugar con uno menos mañana. Bueno, es lo que hay. ¿Contra quién jugás, Rafa? ¿Contra quién Contra las juegas? junturas. Contra las junturas. Ah. Un partido lindo. Va a ser complicado, pero bueno, vamos a ver qué sale. Bueno, ojalá pueda llegar a los 11. Sí, ahí estoy llamando. Espero, ahí me confirmo uno más. Creo que llego a los 11 ahora. Creo. Bueno, barro, barro. Ahí arrancamos unos minutitos, esperamos 2 minutos más y empezamos. ¿Sí? tengan a mano, tengan a mano algún lápiz o lapicera y papel. Los que vienen habitualmente con eso, ténganlo porque vamos a dibujar algunas cosas. Vamos a hablar un poquito hoy de, no, no poquito, vamos a profundizar y hablar sobre los juegos reducidos. Juegos reducidos, qué demanda tienen, qué intensidad tienen, cómo se clasifican y en función de eso establecer algunas creaciones por parte de ustedes. Algunas diferencias que seguramente surgen de lo que es juego reducido y rondo. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Así que vamos a estar hablando de eso y que, bueno, parten casi siempre de un diseño personal y en función de la necesidad. Así que vamos a estar hablando de eso, 2, 3 minutitos arrancamos, pero tengan ahí a mano ustedes algún papel, alguna lapicera, algo para que puedan dibujar. ¿Sí?
Hola Maxi, bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Me han saludado ahí, bueno, ahí Belén, saludos por el grupo. Vamos a hablar sobre, como les decía recién, los juegos reducidos o esta herramienta que tenemos como entrenadores de achicar una especie de patrones de juego y repetirlos. O sea, los juegos reducidos son una herramienta, una gran herramienta para el técnico, para los profes, para poder replicar situaciones de juego y vivirlas de muchas formas diseñadas por uno. Y vamos a utilizar una bibliografía de David Casamichana, ¿sí? Y Julen Castellano. David Casamichana, particularmente, es un doctor en ciencias de la educación física. Es un preparador físico, es un profesor español que ha trabajado en varios clubes, pero sobre todo se ha dedicado al estudio de las demandas que tiene el juego reducido, ¿sí? A nivel fisiológico. Bueno, cómo se clasifican. Y ha abordado un estudio que nos muestra este tipo de comportamiento que tienen los jugadores en función de ciertas características de juegos. Entonces vamos a ver algunas clasificaciones, vamos a tratar de mostrar algunas clasificaciones, sobre todo abordando este eje que ustedes lo pueden ver. Hay mucho material sobre David Casamichana, pueden ustedes anotarlo, googlearlo y sobre todo descargar material sobre David Casamichana. O sea, Casamichana, así como suena, y pueden ustedes obtener ahí mucha información, mucho acceso a material bibliográfico, mucho material de video, y conseguir sobre este autor mucha información, mucha información. Yo lo que voy a mostrarles hoy tiene que ver con una herramienta que utilizamos mucho en la semana en un microciclo. Usamos un montón este tipo de herramientas, el juego reducido. Hola Iván, buenas tardes. El juego reducido, ¿sí? Y los comportamientos de este juego, o sea, cómo se comportan y de qué manera uno lo pone al servicio del objetivo que busca. Necesitamos sesiones donde tenemos que aumentar la intensidad y sobre todo sesiones donde tenemos que generar a través del juego comportamientos, ya sean técnicos, ya sean tácticos, ya sean físicos. En un juego, lo hemos hablado en otros momentos, cuando hablamos de evolución o de psicología o de proceso de enseñanza, cómo los juegos, cómo el diseño de los juegos nos permiten a nosotros poder tener bajo la manga un montón de posibilidades. Diseñar un juego para recibir a un grupo, diseñar un juego para integrar, ya sea a jugadores que recién llegan, como jugadores que hay alguna una ruptura, cómo un juego te permite vincular. Y el juego no propiamente dicho, en este caso, el fútbol, cuando lo hablábamos en aquel momento. O sea, cuando hablábamos en aquel momento, decíamos que el juego de cancha dividida, el juego de invasión, los juegos clasificados como eran Blanco-Diana, lo que planteaba David Davis. O sea, David Davis era un autor que habíamos nombrado en aquel momento que planteaba una tipología de juegos modificados. David Casamichana lo que plantea es estrictamente relacionado al fútbol. O sea, lo que plantea David es una especificidad del deporte y de esta herramienta que son los juegos reducidos, no son juegos modificados. ¿Está? Entonces los pongo un poco en contexto para que ustedes vayamos viendo y por ahí podemos llegar a asociar este tipo de cosas, ¿sí? A asociar estos dos autores, David Davis, que hablábamos la otra vez, y David Casamichana en esta oportunidad, en esta clase. Dos autores que vamos a traer mucho a relacionarse.
En España, este tipo de actividades, o sea, la ciencia de la educación, la ciencia de la educación física, son pioneros en cuanto la cantidad de contenido. O sea, el estudio que tienen sobre el abordaje teórico de algunos comportamientos que a nosotros nos llega acá son pioneros. Por eso utilizamos mucho en algunas clases estos tipos de autores españoles, ¿sí? Que son bastante didácticos por sobre todas las cosas, son didácticos. Entonces, bueno, voy a pasar a compartir pantalla para empezar a mostrarle un poco la temática que les explicaba recién. Según la acción de los juegos, ¿qué? O sea, ese es un título que yo puse, no tiene que ver con la bibliografía. Este es David Casemichan, el que figura ahí en imagen. Es un profe, como les explicaba, español, doctor en educación física, en el estudio del entrenamiento. Es avanzado su recorrido y es avanzado la posibilidad de conseguir materiales que permite el abordaje de su temática. ¿Y por qué planteo este título de arranque? Porque según las dimensiones de los juegos y según la orientación, vamos a ir estimulando ciertas cualidades. Ciertas cualidades. ¿Sí? Entonces, en el eje o en las partes de esta conversación que vamos a tener ahora, vamos a diferenciar tres. La primera, el impacto de la orientación del espacio en la intensidad. ¿Cómo impacta la disposición de espacio en la intensidad? Y vamos a diferenciar intensidad. O sea, vamos a tratar de abocarnos qué de la intensidad vamos a estimular con los espacios. En otro punto, vamos a hablar de las variables que afectan a la intensidad de estos juegos. ¿Qué variables puedo disponer en la afectación de estos juegos? ¿Y cómo voy a poder hacer uso de esas variables para darle mayor sentido al juego en función del objetivo que estoy buscando? Y algo puntual, en tercer orden, que tiene que ver con la frecuencia cardíaca y las demandas fisiológicas. O sea, ¿qué pasa desde lo metabólico cuando utilizo ciertas características de estos juegos? ¿Cómo lo abordo? ¿De qué manera? Y quizás ahí empecemos nosotros a vincularnos conceptualmente con otros contenidos que hemos hablado antes. Que hemos hablado, como le decía recién, por ejemplo, con lo que plantea Davis, con los juegos modificados. Pero también nos vamos a vincular, seguramente, con algo que ustedes ya han visto, porque voy viendo la materia que van teniendo con otros profes, y nos vamos a vincular con sistemas de juego, posiblemente. Porque yo, como preparador físico, como entrenador, elijo cierto juego para estimular cierto objetivo. Y esos objetivos muchas veces están dados o vienen dados de qué es lo que quiero conseguir. Y eso que quiero conseguir está ligado al juego. Y en el juego está ligado el modelo, o sea, a qué voy a jugar, y está ligado el parado, que tiene que ver con el sistema. Entonces, vamos a vincularlo, lo vamos a vincular. Yo no, como le digo, esto siempre depende mucho de ustedes, de la interacción que tengamos. Esto es una propuesta que tiene que ver con la clase, pero realmente la propuesta ustedes la van a llevar a cabo, ustedes la van a llevar adelante en cuanto a lo que ustedes vayan planteando. ¿Sí? Entonces yo les pido que interactúen porque este material de juego reducido es un abordaje importante y que se da mucho en el ambiente del fútbol. Vamos a la parte 1, el impacto de la orientación del espacio en la intensidad. El impacto de lo que yo busco, ¿sí?, respecto a la intensidad y cómo interactúa el espacio, ¿sí?, y en entender el espacio en tres variables que son muy marcadas, que yo después se las voy a explicar. Una, el espacio no orientado.
El espacio no orientado. ¿Qué orienta un espacio en un campo de juego? Para ustedes, piensen, no hace falta que me respondan, pero ¿qué nos orienta a nosotros en un espacio? Los arcos, ¿sí? El espacio no orientado es un formato en donde no existe portería, no existe arquero. O sea, van a leer términos que vienen de terminología española. Portería no sé, no le decimos acá, pero son formatos sin arqueros, sin arcos. Y el objetivo principal es mantener la posesión del balón. Esto aumenta la intensidad fisiológica. Uso todo el espacio, no tengo una orientación, voy para cualquier lado en función de la conservación del balón, ¿sí? Porque mi único objetivo es sostener la posesión del mismo. Entonces, en esta no orientación del espacio, no clara orientación del espacio, hay un claro apunte sobre el aumento de la demanda fisiológica. En contrapartida a eso, y contrario a eso, el espacio orientado con portería, o sea, con arqueros, la presencia del portero, del arquero, de los arcos, ¿sí? Reglamentan, reduce la intensidad fisiológica debido al menor espacio de interacción. Cuando lo logramos, cuando metemos arco, el reducido baja de intensidad. El reducido baja de intensidad. Y acá podemos hablar de muchas cuestiones que se plantean desde la lógica. Yo si tengo arco y tengo que hacer un gol, quizás necesite llegar hasta el final de ese terreno para conseguir mi objetivo primario. Porque yo remato de 10 metros o remato de 3 metros. Y esos 3 metros donde yo utilicé un gesto ofensivo, no lo cubro con un desplazamiento. Entonces yo empiezo ahí a llegar a lugares mucho más cortos, mucho más escuetos, mucho más acotados. Entonces acá tenemos el primer punto. Los espacios, ¿sí? O la dimensión de los espacios y la orientación que yo le dé directamente va a afectar a la intensidad del juego. Si le pongo arco, disminuye, y si le saco el arco, aumenta la intensidad. Después por ahí, por supuesto, tenemos que nosotros ampliar y ver bueno, qué métrica vamos a utilizar, cuánto vamos a jugar. Vamos a jugar un 4 versus 4 como figura acá, de 20 metros por 50, o vamos a jugar un 4 contra 4 en un espacio de 10 por 10 o de 15 por 15. Ahí tenemos que empezar a diferenciar. Esto no lo vamos a ver ahora, esta métrica puntual, porque es un abordaje un tanto más específico para el profe y es para abordarlo mucho más. Hay orientaciones, hay una orientación de esta métrica que te lleva para estimular la fuerza y hay orientaciones que te llevan a esta métrica para estimular la resistencia. O sea, puedo yo utilizar un espacio reducido, un juego reducido de 4 versus 4 con arquero, queriendo desarrollar la fuerza, y puedo utilizar un 4 versus 4 con arquero, queriendo estimular la resistencia. Pero lo importante de este primer punto es que ustedes determinen que el tipo de espacio determina la intensidad. Si le pongo arco o si no tiene arco. Eso es determinante a la hora de determinar o direccionar un ejercicio para un objetivo. A ustedes les parece que un 4 versus 4 con arquero genera mucho. Seguro que no estamos hablando de motivación, estamos hablando de intensidad. ¿Motiva mucho más que esté el arquero? Sí, por supuesto, pero es menos intenso. Y esto también les permite a ustedes poder jugar con ese diseño. Bueno, vamos a hacer 4 bloques. 2 bloques van a ser con arquero y 2 bloques van a ser sin arquero. ¿Sí? O los bloques que son sin arquero, el arquero pasa a jugar y el punto lo consigo sumando pases.
Entonces el arquero lo pongo a estimular el juego con el pie y el grupo en sí aumenta la intensidad. No lo saco al arquero del juego, pero lo pongo a jugar con el pie. Y yo puedo utilizar el 100% del espacio que tengo diseñado. Miren esta extracción del material del libro de David Casamichan. Esto es una extracción completa del libro. Y este planteo lo vamos a sostener en todo el análisis que yo le estoy marcando ahora. En esta figura, en esta gráfica, tenemos tres tipos de juegos. Juego reducido de mantenimiento, que es el primero. Juego reducido de mantenimiento. Juego reducido con portería o con arco reducido. Y juego reducido con portería grande. ¿Sí? Son los tres tipos de juego que vamos a abordar en esta explicación. Tres tipos de juego reducido. Uno sin portería, otro con arcos reducidos y otro con arcos más amplios. ¿Sí? Arco más amplio. Y vamos a ver cómo es el comportamiento fisiológico. En este caso, la parte fisiológica que vamos a analizar es la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa con la intensidad ventilatoria? ¿Qué pasa con la intensidad cardíaca? ¿Qué pasa con el sistema metabólico? ¿Cómo es la demanda que tengo con este tipo de juego? Y vamos a marcar bien una diferenciación entre los tres. El resultado de esto se obtiene en esta gráfica, el resultado. Y la explicación la vamos a abordar ahora y después vamos a ver el gráfico. Los juegos de mantenimiento versus los juegos de pequeñas porterías. O sea, ¿qué pasa entre los juegos? ¿Qué pasa entre este juego y este juego? ¿Qué sucede entre esta relación? Los juegos de mantenimiento y los de portería pequeña presentan una intensidad fisiológica similar, superior a los de juegos de portero, o sea, que tenga arquero. Si nosotros venimos acá a este abordaje, podemos decir que en estos dos primeros juegos, en uno tenemos arco, pero no tenemos arquero, porque los arquitos son reducidos. O sea, acá hay goles, pero sin arquero. Acá no hay goles y no tenemos portería. Estos dos son más intensos que este. En este ya aparece la motivación del gol. Entonces yo puedo ir evolucionando y bajando y utilizar algún tipo de mecanismo de prioridad. O sea, voy a ir subiendo la intensidad y hago, por ejemplo, 6 series. Hago 6 series. Y la primera serie hago con un juego de mantenimiento, figura sin arco. En segunda serie hago juego con arquito reducido. Y la tercera serie hago con juego ampliado. Y después voy a reducir de vuelta. Hago con juego de espacio reducido, de arquito chiquito y termino con un juego con sin arco directamente. Yo ahí fui variando, fui fluctuando entre diferentes intensidades. Bien. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué Buenas pasa? tardes a todos. Andan Hola Guille, ¿cómo andás? bien. ¿Qué pasa con los juegos con portería versus los juegos sin portería, o sea, sin arquero? Recuerden que el texto está extraído del material bibliográfico original y estamos hablando de porteros y portería, estamos hablando de arco y arqueros. ¿Sí? La intensidad del juego con porteros es menor que la de los juegos sin porteros, debido a la defensa de una zona concreta. O sea, yo cuando utilizo el arquero, indudablemente hay una zona, hay una defensa que yo voy a hacer sobre mi arco. Y hay desplazamientos que yo no voy a cubrir o que yo no voy a darle mucha bola, porque lo que me importa es que no me hagan goles en mi arco. Entonces eso te quita
interacción en el juego. Te quita interacción en el juego. Por lo tanto, fíjense en la figura esta. En el primer gráfico tenemos los juegos de mantenimiento, ¿sí? Los juegos de mantenimiento. Y tenemos dos condicionamientos. La frecuencia cardíaca media, ¿sí? Que esto quiere decir ventilaciones o frecuencias que no superan los 160 latidos por minuto, y la frecuencia cardíaca máxima, que son frecuencias cardíacas que superan los 180 o 160, ¿sí? latidos por minuto. Fíjense en la frecuencia cardíaca media, cómo es elevada en juegos. Fíjense cómo es la frecuencia cardíaca máxima. Es superior a los juegos de mantenimiento. Esta es la figura número 1, que es la figura esta, juegos reducidos de mantenimiento. Esta es la figura número 2, ya con arquitos reducidos. Y esta es la figura con arcos amplios. Fíjense con arcos amplios cómo ya la frecuencia media baja por sobremanera con respecto a esta. Y estas dos se mantienen iguales prácticamente. Hay un ligero incremento de la frecuencia máxima. Entonces, significativamente hay un descenso de la frecuencia cardíaca en esos tipos de juegos cuando yo le pongo arcos. Cuando le pongo arcos. Otro apartado, otra parte de este análisis tiene que ver cómo, qué variables afectan a la intensidad de estos juegos. ¿Qué otras variables a mí me depositan en un toque de intensidad? Y son las siguientes. Es el tamaño, ¿sí? El tamaño del terreno me va a determinar una afectación marcada sobre la intensidad del juego. No es lo mismo jugar en dimensiones mayores, ¿sí?, que jugar en dimensiones menores. Fíjense en el primer cuadro, un espacio amplio. Tamaños mayores del terreno pueden incrementar la demanda fisiológica y la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. Esto orienta las cargas más a lo metabólico de alta intensidad. Desde un aspecto condicional, podemos estimular en este tipo de amplitud zonas 3 y zonas 4. Esto es un agregado mío a lo de David, es un agregado mío, ¿sí? Y estimula la distancia minuto por jugador de mejor manera. ¿Qué es la distancia minuto? La distancia minuto, y esto es un término muy de profe, y viene ligado al dato que te da el GPS, cuando planteo juegos de mayor amplitud, la relación entre me quedo parado y me muevo es menor. Lo hemos hablado nosotros a esto en un momento cuando hablábamos de planificación, y yo les había mostrado datos de GPS. Hay un datito en el GPS, hay un dato que te arroja el GPS, que tiene que ver con esto, distancia minuto o metros minutos. Yo en un minuto, ¿cuántos metros hago? ¿Y cuál es mi intensidad? Y eso el GPS te lo va cuantificando. Y te dice, bueno, vos en un minuto te moviste tantos metros y te quedaste parado tantos metros. Y eso te da un coeficiente. Ese coeficiente o ese dato, cuanto más cercano a 100, quiere decir que más intenso vos fuiste. Entonces, estos juegos de amplitud nos permiten estimular mejor eso. Los equipos que llegan a tocar esos 100 minutos, 90, 95, 99, 101, 102, 110, 120, son los equipos muy intensos. Cuanto más cercano esté a 100 o encima de 100, yo puedo estimular mayores intensidades. Esto es demasiado técnico porque son datos de GPS, pero lo traigo a relación porque es una gran diferencia. Yo en los juegos de amplitud, fíjense acá tenemos un 5 versus 5 en un espacio amplio, casi un cuarto de cancha. Y acá tengo un 4 versus 4 en un espacio reducido, bien chiquito, de 8 metros por 12.
u 8 metros por 15. ¿Sí? Este tipo de tareas, acá este tipo de dimensiones de menor, ¿sí? ¿Qué hacen? Las dimensiones reducidas del terreno de juego intensifican el ejercicio manteniendo al jugador en actividad constante. Pero las expresiones que se estimulan en este tipo de juego van orientadas a la fuerza, ¿sí? Van orientadas a la fuerza, van orientadas a las aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad. El estrés mecánico, ¿sí?, que genera este tipo de ejercicio es mayor que este. Acá el jugador, en un tamaño más reducido, frena mucho más veces y acelera mucho más veces que lo hace en un espacio amplio. Acá hay carreras que pasan los 16 kilómetros por hora, acá hay 3/4, acá hay alargue, acá hay velocidades máximas, acá el jugador en esto puede desarrollar un límite de velocidad que toque los 30 kilómetros por hora, en esto no puede desarrollar, va a tocar mucho más veces los frenos, va a tocar mucho más veces el acelerador y va a estar jugando entre esos dos variables. Y hay que tener en cuenta, que acá lo puse, el aumento del estrés mecánico. Posesión, mayor precaución. ¿Por qué puse esto? Porque está ligado directamente a que si yo meto todos los días juego reducido, voy a generar una depresión y un desgaste que tengo que saber dosificarlo. Yo tengo que saber que si todos los días meto reducido como contenido, el jugador lo va a sentir. Y esto en el diseño de ustedes, que por ahí entrenan 3 veces por semana o en algunos casos 4 veces por semana, lo puedo ir repartiendo, puedo ir trabajando. Y esto estamos hablando de juegos no rondos, ¿sí? El rondo prácticamente es utilizado casi siempre en algunos diseños de los cuerpos técnicos como introducción. El rondo no reviste posicionamiento alguno. El rondo es un juego de mantenimiento. Un equipo se encarga de la posesión del balón y el otro equipo de la recuperación. En el reducido, los dos equipos están interviniendo y están utilizando estas fases de manera continua. El rondo se define mucho más, ¿sí?, mucho más estos roles. Yo estoy por fuera del esquema haciendo conservación del balón y el otro grupo está adentro haciendo conservación del balón. Bueno, esta diferencia es importante marcarla porque si yo utilizo el rondo todos los días, capaz que no pase nada porque lo utilizo para activar. Pero si yo utilizo todos los días un juego reducido de distancias menores, bueno, voy a generar un estrés importante. Entonces, para determinar la variable del tamaño, es importante decir que cuanto más amplio es el juego reducido, voy a poder estimular más la demanda fisiológica y la frecuencia cardíaca, o sea, va a estar más ligado a la resistencia metabólica, va a estar más ligado a la capacidad aeróbica. Si yo achico las distancias y el juego reducido es más pequeño, voy a estar estimulando más la parte de la capacidad condicional de la fuerza. Y voy a utilizar más expresiones de aceleraciones y desaceleraciones. ¿Sí? Otro de las variables por las cuales a nosotros nos va a impactar en la intensidad es el número de jugadores. Menor número de jugadores por equipo resulta en una mayor actividad física individual y una mayor demanda fisiológica. Si yo tengo menos jugadores,
voy a estar trabajando a mayor intensidad. Sí o sí. Si yo tengo mayor número de jugadores, la intensidad y la afectación metabólica se reduce. Vuelvo acá. Yo estos tipos de juegos ampliados, yo lo puedo hacer de 6 versus 6, 7 versus 7. Puedo utilizar ese tipo de demandas y la intensidad se va a reducir. Pero como se reduce la intensidad en jugador, porque se reparten más jugadores, el aumento del tamaño me permite aumentar, y esto es muy importante que ustedes lo anoten, aumentar el tiempo de juego. Yo en un tamaño de espacio amplio, en un juego de reducido, donde la amplitud es mayor, con muchos jugadores, yo puedo llevar el juego a tiempos de 6, 7, hasta 8, 10 minutos. Porque la intensidad está repartida. En cambio, si yo juego 4 versus 4, 5 versus 5, en un espacio reducido, donde la intensidad individual y la demanda fisiológica aumenta, yo el tiempo lo tengo que reducir. Y lo tengo que reducir a un número que no pase los 5 minutos. Porque si yo lo reduzco a ese tiempo, voy a poder obtener mejor prestación física, voy a poder entrenar con el sustrato energético de alta intensidad intacto. Yo voy a poder disponer de la fosfocreatina, voy a poder disponer del fosfágeno, que era ese primer sistema que hablábamos hace ya un tiempito, cuando hablábamos de fisiología, y acá empezamos a vincular estos temas, ¿no? Empezamos a vincular estos temas que hablábamos hace ya un tiempo de la fisiología del entrenamiento. Bueno, ¿qué pasa con el primer sistema? Bueno, en este juego ampliado utilizo más el segundo sistema. Utilizo el sistema glucolítico porque tengo mayor duración, mayor distancia, ¿sí? Menor intensidad individual y mayor intensidad colectiva. Yo en estos juegos puedo vincular de 6 versus 6 para arriba. Un 5 versus 5 está en el medio entre duelos y juego de resistencia. Duelos igual a trabajo de fuerza, juego de resistencia igual a trabajo de incremento metabólico, desarrollo de la capacidad aeróbica. ¿Por qué es importante para ustedes saber de dónde está la orientación? Les pregunto, esto sí les voy a preguntar, ya después volvemos con la diapositiva. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber para dónde está la orientación del juego? ¿Qué creen? ¿Qué pasa si Eh, yo... Sí, vamos. no, yo a lo que puedo entender, orientarme a lo que yo quiero jugar, llevar ese juego a lo que yo quiero plantearle a mis jugadores dentro de la cancha. Si yo quiero que sea un equipo que presiona en la salida alta, por ahí le hago así unos reducidos, eh, bien marcaditos para que presionen allá adentro y para que se muevan rápido, digamos. Y depende si yo los dejo que salgan jugando, me repliego atrás, es como que voy manejando la distancia. Me parece que orientado a eso, lo que yo creo. Bien. ¿Qué otra opinión? ¿Qué otra opinión? ¿Qué otras cosas creen ustedes que necesiten ustedes o por qué necesitarían saber la orientación del juego? Che, ¿por qué lo oriento de esta manera? Profe, ¿Qué, va en qué, el qué caso creen? mío. Sí, 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 en el Rafa. caso mío, yo trato de orientar los reducidos así para ver en qué parte o sea, qué parte del juego quiero trabajar. Por ejemplo, quiero trabajar la defensa o lo oriento más a la parte defensiva.
Si lo quiero trabajar en el ataque, lo oriento más a la parte de ataque. O sea, hago lo reducido, depende en qué estoy más fallando yo, digamos. No sé si me explico. O sea, si quiero, por ejemplo, me falta gol, quiero hacerlo reducido más trabajando con un arco, buscando mal, que encuentren el arco, digamos, que hagan más goles. Así lo veo yo, me parece. Bien, bueno. ¿Qué otro? Es importante que compartamos este espacio. ¿Qué opina Maxi vos? ¿Qué crees que es importante para ustedes como entrenadores, ayudantes de campo, saber la orientación del juego? ¿Qué les permite eso? Profe, creo que también o sea, asegurar el balón, el toque de primera, buscar el espacio, el desmarque, me parece que es fundamental en los espacios reducidos para encontrar espacios justamente dándole intensidad con un toque o control de balón. Bien, gracias Néstor, muy bien. Maxi, No, perfecto. Sí, ¿qué tal, Jorge? ¿cómo andás? Se me complica activar el micrófono. Cada vez que lo quiero activar hay que Micrófono. seguir una serie de pasos. Sí, Jorge, yo comparto con los chicos lo que han opinado. Creo que este tipo de entrenamiento debe ir ligado a ciertas condiciones que uno tiene que evaluar ante un encuentro. No sé, a lo mejor si estamos en verano y el partido va a ser jugado a ciertas temperaturas, podríamos preparar para esa jornada unos entrenamientos previos en la semana para que los chicos a esas temperaturas puedan oxigenarse mejor y tener una mejor respuesta física. También puede estar preparado, orientado al equipo rival, a cómo ataca el equipo rival y de esa forma poder contrarrestar ciertos aspectos, ciertas características del otro equipo, tanto en defensa como en ataque. Entonces, yo lo utilizaría con ese tipo de orientación. Gracias. Bien, perfecto. ¿Algún otro? ¿Algún otro que quiera aportar? ¿Por qué es tan importante la orientación? Bien. Todo lo que plantearon es válido, ¿sí? Todo lo que han planteado es válido y es sustentable y entiendo que lo plantean desde su función como entrenadores, la parte táctica, ¿no? Con la parte táctica que les interesa estimular. Y está bien, o sea, está bien que el reducido te estimule, como decía Néstor, la posibilidad de jugar de primera, la posibilidad de asociarte, de vincularse con los compañeros y poder jugar. Está bien. Seguramente con ese concepto que planteó Néstor, uno le puede dar como reglas, bueno, en este juego se va a jugar de primera, se juega a 2 toques, ¿sí? Entonces ahí yo estoy poniendo unas reglas. No hemos hablado de las reglas, por ejemplo, pero vos los juegos reducidos lo podés intensificar más o menos en función de la regla que le pones. Si vos la regla, si vos la regla le erraste o la pones de una manera equivocada, podés condicionar el juego, podés atentar contra el juego, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esto es importante que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. También decía Iván, un poco para lo que yo juego. Yo presiono alto y yo planteo un juego reducido donde el gol, si recupero de la mitad de cancha para arriba, vale 4. Si yo hago un gol que recupero más abajo, valdrá 1. Pero vale 4. Sí, vale 4 porque yo en la regla de provocación quiero estimular que vayas a presionar arriba. Entonces yo pongo una regla alevosamente visible para que realmente los guasos vayan y presionen arriba si me va a dar 4 puntos. Entonces yo con 2 presiones altas hago 8 goles.
en vez de 8 goles recuperándola con el culo metido atrás. Esa regla de provocación es diferencial. Entonces, es importante que ustedes cuando planteen un juego sepan básicamente 3 aspectos. Voy a hacerlo intenso si tiene los arcos reducidos y si no tiene portería. Y eso después ustedes lo pueden hacer más intenso si le ponen otra regla, jugar de primera, que después de jugar, después de tener contacto con la pelota me tengo que mover a otro lugar, ¿sí? Que si yo hago 10 toques consigo 4 goles, si yo le hago, no sé, más cantidad de pases consigo 10 goles. O sea, las reglas de provocación ayudan a aumentar la intensidad, ¿sí? Otra de las variables que tienen que saber estas 3 es que los números de jugadores también es importante. Yo puedo, como decía Iván, provocar esta presión alta y premiar con 4 goles si recuperan arriba, pero si ese juego lo diseño 3 versus 3, voy a tener menos tiempo de estimulación del juego, porque se va a fusilar el equipo, ese trío. Entonces, si yo quiero provocar que ese patrón de movimiento se sostenga en el tiempo y hacerlo más veces, seguramente esa regla la voy a tener que diseñar con un número mayor de jugadores y hacer un reducido de 6 versus 6 para arriba y no de 3 versus 3. Puedo hacerlo de 3 versus 3, pero voy a tener que reducir el tiempo. Entonces, si tiene... Sí, Iván. Sí, yo por ahí, en base a eso, como voy a decir, yo hago que me jueguen yo juego con 5 en el medio, con 4, dependiendo. Y pongo esos 4 o esos 5 junto con el delantero contra otro. Lo hago trabajar a ellos, que son los que después específicamente me van a ejercer la presión en el partido. Lo divido siempre así. Por lo general lo hago contra la misma defensa compañeros de ellos, que son los que le hacen más fuerza, eh, en base a lo que yo quiero, que presionen justo los que yo voy a usar para la presión en el partido. Ah, vale, que por ahí falta alguno, metemos otro, pero le buscamos la variante de que tratemos que siempre sean esos jugadores y a la inversa, los que están defendiendo, cuando recuperan la pelota, que la empiezan la idea es que los defensores la empiecen a rotar. Le hago como las dos Bien, variantes en el mismo juego, digamos. Pero usando bien, más o menos perfecto. siempre los 6 contra 6. Aparte tengo mucho, pero 6 contra 6 siempre. Bien, bien. Bueno, eso es una posibilidad perfecta, bien fundamentada. Poder buscar especificidad en esos equipos. Yo pongo los 4 defensores, los 4 volantes o todos los delanteros que tengo en este equipo. Y poder desde ahí ver. Y, y Y, me faltó en la presión, digamos, yo le decía, 3 presiones recuperadas era un gol. Y en el otro equipo, si sostenían, digamos, en la defensa, si sostenían 10 toques seguidos, era el gol de los defensores, digamos. bien, Entonces, bueno. estaba bueno porque se disputaban y tratan de buscar los espacios para moverse uno y los otros para presionar rápido. En el diseño de los juegos, es importante que ustedes determinen lo que yo quisiera que ustedes se vayan hoy, que en el diseño de los juegos, más allá de las reglas que les pongan, como está mostrando, estaba diciendo Iván, está compartiendo Iván de uno de sus de juegos que suele hacer, es que ustedes tienen que saber que las variables de dimensión de jugadores y de arqueros o de arcos, el tamaño de los arcos, inciden en la intensidad. De ahí, vos ponés la regla que quieras. De ahí, armá y llévalo para donde quieras. Pero ten en cuenta que esto va a condicionar el juego. Entonces, tenemos que tratar de limpiar el concepto y decir, che, bueno, las reglas salen de su cabeza, de su creatividad y salen de su necesidad. Yo necesito estimular la presión alta o necesito estimular la presión tras pérdida.
Bueno, si yo cada vez que pierda un equipo, por ejemplo, son dos equipos, equipo A contra equipo B. Equipo A tiene 4 arcos, 4 arcos. Tiene que hacer 5 pases y después hacer un gol en cualquiera de los 4 arcos. Y ahí consigue goles y así juega durante 3 minutos. El equipo B no hace goles en los arcos. Pero cada vez que recupere la pelota, ¿sí? Cada vez que recupere la pelota tras pérdida, antes de los 5 segundos, por ejemplo, él tiene la posesión de la pelota. Cada vez que él la recupere tras pérdida, va a conseguir un gol. Entonces, un equipo va a hacer goles a los arcos y el otro va a sumar puntos cuando presione tras pérdida. Bueno, los objetivos los inventan ustedes. O un equipo va a conseguir goles cuando recupere la pelota en cierto lugar del campo. A la derecha, a la izquierda, al centro. Lo eligen ustedes. O sea, la regla la pueden poner como quieran, pero es importante que de esta explicación ustedes se centren en que cada intensidad se va a ver afectada por estas 3 variables. Si tienen arquero o no, y si tienen portería y qué tipo de portería tienen, o qué tipo de arco tienen. Amplio con arquero o reducido sin arquero. Y que reducido sin arquero y sin arquero en sí es más intenso. Y que si a esa intensidad yo le sumo la cantidad de jugadores y las dimensiones, tengo mucho más posibilidades. O sea, de un solo juego de 4 versus 4, yo lo puedo estimular de 3 maneras diferentes. Y las 3 maneras diferentes va a ser diferente, o sea, va a tener diferentes demandas fisiológicas. 4 versus 4 con arquero, 4 versus 4 con arquero chiquito, o 4 versus 4 con 4 arcos, o 4 versus 4 sin arquero. Y a esa estructura, las reglas que quieran. Las reglas que quieran. Mi pregunta anterior, que era importante, porque era importante saber para dónde va, es porque ustedes cuando trabajan en un cuerpo técnico, por lo general y por momentos, trabajan los 3 o 2 o 4 que son en el cuerpo técnico en simultáneo. El técnico se lleva a un grupo, el profe, el ayudante de campo se lleva a otro grupo. El profe a veces está afuera trabajando una capacidad y el técnico está adentro trabajando otra capacidad. Entonces, lo importante también de saber que el juego que vos vas a hacer está orientado al desarrollo de la frecuencia cardíaca o el desarrollo de la parte metabólica. Si el profe afuera está trabajando intermitente, va a haber una coincidencia de la demanda fisiológica. Los dos van a estar trabajando sobre el mismo sistema. Y si al otro día, por ejemplo, un lunes, deciden trabajar 4 versus 4, 3 minutos, bloque de 3 minutos, con espacio reducido, o sea, con espacio reducido bien chiquito, 4 versus 4, con arco chiquito. Y el profe afuera está haciendo fuerza. Los dos grupos están trabajando sobre el primer sistema. Los dos grupos están trabajando sobre el primer sistema. ¿Qué le permite eso? Que el grupo A pueda venir a donde está el grupo B y que el grupo B pueda ir a donde está el grupo A y que el entrenamiento siga. ¿Siga de qué manera? Siga con la misma orientación. Que siga por el mismo lugar, o sea, por donde venían, que siga con la misma señalización. Que se esté estimulando el primer sistema. Que el jugador esté desarrollando la alta intensidad de una manera clara. El día más entrenamos más amplio y el profe afuera, en vez de agarrar las pesas o agarrar las vallas o agarrar los trineos, hace algo aeróbico. Grupo A, con el profe de lo aeróbico, pasa
a donde está el grupo B con el técnico y el grupo B pasa a donde está el grupo A, porque en el grupo B estaban haciendo un 7 versus 7 con bloque de 8 minutos. Los dos estuvieron estimulando el segundo sistema, el glucolítico. Están trabajando sobre la resistencia aeróbica. Entonces hay señalización. Y el día jueves, dije un entrenamiento de 3 días, lunes, martes y jueves, y el día jueves, práctica de fútbol. El profe hace la entrada en calor y toca la velocidad, y en fútbol es la integración de todo. Esa semana, ustedes, con ese diseño, que puede haber un montón, que lo eligen ustedes, no cayeron en la monotonía. Sus entrenamientos tuvieron fluctuación. No solamente que vas a producir mejores adaptaciones fisiológicas, sino que reduciste el índice de lesión. Porque si vos, el grupo A trabaja fuerza, el grupo B trabaja resistencia y cambian, el grupo B cuando vaya a la A ya va a haber gastado sustratos que necesitaba para que esté mejor con chispa. O sea, el grupo B trabajó lo glucolítico y acá el grupo A trabajó lo fosfágeno. Cuando cambien, a este le va a faltar lo que acá gastó y a este le va a faltar lo que acá gastó. En cambio, si gastaron lo mismo, van a seguir utilizando ese mismo gasto y de última sigo estimulando el mismo gasto. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Esa señaliza, esto es muy de profe, pero que ustedes como entrenadores, para mejorar sus prestaciones tácticas, es importante acomodar esto con el profe. Por eso caigo de nuevo en algo que les dije apenas los conocíamos. Tenemos que erradicar esto de que yo hago lo físico y voy a hacer lo técnico. Que lo tiro de las patas, o sea, los dos se relacionan, van de la mano. No puedo planificar de manera aislada. Tengo que planificar de manera integrada. Y en esa integración tiene que haber una relación entre lo que están haciendo uno y otro. Si yo no tengo ese diseño, si no trabajo en simultáneo, bueno, lo que hizo el profe primero tiene que relacionarse a lo que va a pasar después. Si después de eso vuelven con el profe, tiene que haber una relación. Eso reduce la interferencia. O sea, no hay interferencia. La interferencia es esto. Yo gasté acá segundo sistema y acá primer sistema. Cuando vaya a cambiar el grupo, voy a haber gastado algo que voy a necesitar en el otro. Bueno, no los quiero marear con eso. Quería que dejar clarito eso, o por lo menos explicado. Seguimos con lo que hablábamos recién. Era que lo voy a llamar al profe para ir diciéndole. Sí, que tenés que decirle. No, no, Macho, yo tenemos que pedir. le paso después el enlace y lo tiene que ver y me tiene que comentar. No te da drama. Bien. Bueno, Está buenísimo, porque sí es más parte de él, digamos, como decís vos, es más parte del profe. Y gracias a Dios tengo totalmente. profe de educación física, todo, y que trabajan específico en esto, así que está bueno y a ellos les sirve también mucho más, porque son jóvenes, están comenzando también y les sirve muchísimo. Bien. Bueno, entonces, quiero ir cerrando el tema. Vamos al punto 3. Acuérdense que lo que habíamos hablado nosotros, que íbamos a ver las temáticas que tenemos. La orientación en función del espacio, las variables, o sea, de tamaño del juego reducido y de la cantidad de jugadores, y en la variable 3, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? ¿Sí? Los estudios muestran que la frecuencia cardíaca media, según las dimensiones y tipo de juego, ¿sí?, aumentan cuando hay menor distancia y los reducidos no tienen portería, se comportan, ¿sí?, eso disminuye. Y la frecuencia máxima alcanzada
¿sí? Tiene que ver con los aumentos de los espacios. Y fíjense en esta tablita de acá. Los juegos de mantenimiento, o sea, sin arquero, hay menor estimulación de la frecuencia baja. O sea, esto no tiene, si yo quiero estimular acá, o sea, la frecuencia cardíaca por debajo de 160, estos jueguitos no me lo estimulan, pero sí me estimulan las altas intensidades. Con arquitos pequeños, con arcos pequeños, ya empiezo a tener menor intensidad. Ya la frecuencia cardíaca esta, la que tiene que ver con entre 70 y 80%, que es esto lo blanquito, y ya empieza a tomar terreno. Pero fíjense en acá, con arco grande, la frecuencia cardíaca máxima es mayor a la de arcos pequeños. Bueno, ¿cómo es esto? Si yo le pongo un arco grande, voy a tener menor intensidad promedio, pero voy a ser más intenso a las máximas velocidades. Porque empieza a aparecer el deseo de que no te conviertan. De que no te conviertan. O sea, la estimulación de la frecuencia cardíaca máxima es mayor en los juegos de portería con arqueros amplios. Porque tengo que llegar a un duelo, por ejemplo, recupero la pelota y tengo que evitar que me hagan un gol, ya voy al piso, ¿sí? Ya me levanto, ya salto a cabecear y hacer un gol. Existen estos explosivos de mayor intensidad. Eso te lo da el arquero. Ya le sumo un jugador más. Entonces ya empiezo a tener en este aspecto un incremento. No es significativo, es un porcentaje muy minucioso, estamos hablando de un 5% más, pero en esta frecuencia máxima, o sea, por encima 190, 180 pulsaciones por minuto, hay un incremento. ¿Sí? Hay un incremento. Y también hay un incremento, ¿sí? En los juegos de portería pequeña, en la frecuencia cardíaca media, ¿sí? que van por encima de las 180, 190, 160 pulsaciones. ¿Sí? Por debajo de 160, estimulo esta tarea. Pero hay toque de intensidades máximas en este tipo de juegos. Es decir, que si yo trabajo acá, en este juego con portería grande, voy a tener picos de máxima frecuencia cardíaca, porque voy al suelo, porque me tiro, porque marco, porque intercepto, porque voy a un duelo, porque voy a evitar un gol yendo al piso, porque voy a definir con un arquero. No voy a tener no va a ser esto más intenso en cuanto a la frecuencia cardíaca de 80, 90%, y tampoco va a llegar a esta estimulación, ¿sí? Esta es la gran diferencia que hay. No es que esto sea menos intenso, sino que en la repartija de intensidades, acá voy a tener, en lo máximo, voy a tener cositas que me va a aportar el arquero que no lo voy a tener acá. Y se expresa en la frecuencia cardíaca más alta. Si yo para evitar un gol, en esfuerzo de frecuencia cardíaca, en el esfuerzo metabólico, es lo máximo. Es lo máximo. Entonces es importante que toquemos todo. Es importante que nosotros variemos los tres tipos, ¿sí? Los tres tipos, sin arco, con arco reducido y con arco grande, para poder tener un desarrollo mucho mayor en cuanto a la abarcación de esta estimulación. Entonces, como para hacer un análisis de cierre, intensidades en defensa central y delantero. Bueno, acá tenemos también que marcar los puestos. Un defensa central y un delantero registran menor intensidad en los juegos.
con porteros. Si yo le pongo un arquero, bueno, el defensa central va a tener menos intensidad y el 9 va a tener menos intensidad. ¿Por qué? Porque van a estar siempre en un posicionamiento mucho más referencial. No se van a mover tanto afuera porque el 9 va a estar cerca del arco. Y el defensor va a estar cerca del 9 para que no te haga el gol. Ya no lo voy a tener al defensor corriendo. Por ejemplo, yo no voy a tener, poner que este sea el defensor. Si yo tengo un este rojo defiende este arco. Si rojo defiende este arco, no vamos a tener este rojo acá arriba o estos dos rojos acá arriba. Capaz que venga un rojo acá arriba y el otro se va a quedar corriendo, cubriendo el arco. Y en contrapartida de eso, un amarillo delantero va a estar cerca acá, amenazante para hacer un gol. Entonces, la demanda física de estos puestos, cuando hay arquero, se ve reducida. Los volantes centrales muestran mayor intensidad en el juego de mantenimiento. O sea, en los juegos en los juegos de mantenimiento, los centrocampistas, o sea, los volantes centrales, ¿sí?, tienen mayor incremento que los juegos de portería. O sea, el volante central en cualquiera de los dos diseños, la intensidad es mayor. Se atenta contra la intensidad mucho más marcada en los defensores centrales y en los delanteros centros cuando existe el arquero. Porque te fija mucho más la posición. ¿Por qué es importante esto? Porque si vos planteas un juego reducido con arquero, la demanda fisiológica del 9 y del central va a ser disminuida. Esos jugadores, después del entrenamiento, pueden hacer un entrenamiento de compensación. Pueden compensar con una carga aeróbica, si el juego fue de resistencia aeróbica. Si viene cansado del partido, un jugador y lo querés poner a hacer un trabajo, ¿cómo le reducís la intensidad? Ponele arquero, ponelo de 9, ponelo de defensor. O sabes que si va a jugar ahí va a ser menor la intensidad. O sea, son datos que a ustedes les permite, bueno, utilizar el jugador sabiendo qué demanda va a tener, qué demanda física va a tener. A modo de síntesis, el impacto de los juegos reducidos en la demanda fisiológica del fútbol amateur. O sea, esto está pensado no solamente para el fútbol profesional. O sea, no estamos hablando de que David Casamitjana y Julen Castellano crearon esto para solamente el Real Madrid, el Barcelona, el Betis en España. No. Lo podés aplicar en el fútbol también amateur. Y sabes que tenés 3 tipos de categorías: juegos de mantenimiento, juegos de portería pequeña y juegos de portería amplia. Que hay mayor frecuencia cardíaca media en los juegos de mantenimiento y de portería pequeña. O sea, la intensidad ahí aumenta. Cuando le pones arquero, podés tener picos de alta intensidad, pero no tenés una gran intensidad media. Que la orientación de la intensidad es fundamental siempre y cuando uno tenga presente la dimensión, el número de jugadores, tiempo para poder llevarlo hacia una orientación más específica. Si uno juega, o sea, la propuesta es poder jugar juguemos reducido con una grandeza de conceptos. O sea, que el juego reducido no reduzca lo conceptual. O sea, que me permita a mí diseñar reducido con una grandeza de conceptos. Que un reducido me aporte a mí mucha información. Y acá entra lo que ustedes venían diciendo. Un reducido me puede dar un montón de
datos y yo lo puedo volcar para un montón de contenidos. Esto es importante y creo que ya lo hemos visto en otro momento, el entrenamiento concurrente, que es el entrenamiento que se relaciona con dos capacidades, fuerza y resistencia. Esto sustenta un poco lo que hablé recién, lo fui buscando mientras hablaban ustedes de otro material, esto es un material que tiene que ver con la carga del entrenamiento, esto lo vimos la otra vez cuando hablaba de control de la carga, cuando hablábamos de unidades vitales, que yo les decía, bueno, controlen, pregunten, no sé cómo te habrá ido Iván, si a ver lo pudiste hacer, bueno, qué intensidad tuvo el entrenamiento del 0 al 10, después cuando cerremos las preguntas me podés contar eso, que me interesa ver cómo te fue, si es que lo pudiste hacer. Lo traigo porque tiene relación con lo que hablábamos antes. Si yo direcciono mejor la carga, voy a poder estar fluctuando entre fuerza, resistencia y velocidad y reducir la monotonía del entrenamiento. Esto es algo importante. Y también este temita, el modelo de juego, que usted lo plantearon recién. Yo el juego reducido lo puedo usar ¿para qué? Para estimular la manera en que voy a jugar. Y la manera en que voy a jugar, llamada modelo de juego, ¿sí? O sea, la idea de juego tiene que ver con qué quiero hacer. El modelo, bueno, cómo lo voy a llevar a cabo. El cómo lo voy a llevar a cabo va a determinarse de factores, como muestra esta imagen, externos, que tienen que ver con la cultura del club, la cultura de la ciudad donde estoy, del pueblo donde estoy, del equipo, un poco la tradición. Y los factores internos tienen que ver con qué quiero, hacer la idea, los fundamentos, y eso determina cómo lo voy a llevar a cabo, de qué manera. Pero después hay otro paso que también en el modelo de juego interactúa, que es en función del rival y del resultado. Saco las lesiones acá porque por ahí esto es más para manos más grandes, pero puede ser las lesiones también. También me condiciona la forma de jugar. Entonces, si yo voy a jugar con un rival que me va a presionar alto, capaz que pueda armar un juego reducido, donde yo tenga que conseguir filtrar rápido la pelota y evitar la posesión. O la posesión va a ser un factor que a mí me va a prevenir de la recuperación del balón del rival. Entonces yo voy a ser reducido quizás esa semana sin arquero para que oriente el juego hacia un lugar, porque yo lo que quiero estimular esa semana es que no me recuperen la pelota tan alto. Por ejemplo, Rafa, la juntura lo va a presionar alto, porque va a estar condicionado por la cantidad de jugadores que se van en la semana, capaz que Rafa centró su juego en que los chicos se pasen mejor. Cuanto mejor se pasen la pelota, más prevenido va a estar en esa recuperación alta del equipo de las junturas. Y no le puso arquero, porque fue orientado ahí. Bueno, eso lo orientó el rival. Bueno, esto, que tiene que ver con el modelo, también aplica a lo que hablamos en su momento y lo que han ustedes visto con otros profes del sistema de juego. Los sistemas de juego, los sistemas de juego también vienen a permitirnos a nosotros estimular ciertas características en las reglas o bajar ciertas reglas en función del sistema que tengan. Yo en esto es otro material, yo lo traje a esto porque hacía referencia, pero este material que lo tengo acá es para otra charla, otra conversación, hablan de los modelos de juego. O sea, cada sistema que uno va a utilizar, cada sistema que va a utilizar, tiene diferentes prestaciones físicas.
o atenta con diferentes prestaciones físicas. El sistema 4-5-1 me va a desarrollar a mí diferentes características metabólicas. O sea, en este sistema, los tres internos tienen un desgaste, los mediocampistas que van por fuera, por izquierda y por derecha, tienen un desgaste, y así con todos, en el 4-5-1, en el 4-5-1, o en el 1-4-5-1, o en el 1-4-1-4-1, o sea, en el 4-2-3-1 también tiene, o sea, en este sistema también se tiene. En todos los sistemas tengo diferente estimulación y diferentes demandas físicas, que yo las puedo estimular en juego reducido. Y yo puedo vincular eso, lo puedo vincular. No le quiero hacer un quilombo, pero puedo vincularlo en esto. ¿Está? Yo puedo, sabiendo que, por ejemplo, en este sistema, en el 4, vamos a marcar acá, vamos a hacerlo un poquito más amplio, en el 4-2-3-1, bueno, en el 1-4-2-3-1, saber qué demanda fisiológica tiene cada jugador. No sé si esto ya lo vieron con algún otro profe. ¿Lo vieron con algún otro profe? ¿Cuánto corre un lateral? ¿Cuánto? Ya lo vieron, ¿no? Esto sí. Bueno, esto también nos permite a Algo nosotros sí. bueno, nos permite determinar cuánto corre un jugador y saber que, bueno, si yo voy a hacer un reducido donde voy a trabajar con laterales, bueno, tengo que saber que el lateral necesita velocidad. Si un lateral en un partido, esto es primera división, pero si un lateral en un partido toca los 33 kilómetros por hora, llévenlo a esos jugadores a reducidos amplios. No lo metas a frenar y arrancar tanto. Llévalo, porque a lo mejor lo necesita, pero su mejor transferencia al juego va a estar cuanto más espacio tenga. Aún así jugando con un socio, ¿no? Si yo juego con un socio, por ejemplo acá, si yo juego con un socio lateral volante, también hay toque de estas intensidades. Y también hay muchos metros de recorrido. Fíjense, 12.000 metros puede correr un lateral en primera división. Entonces yo tengo que tratar de sumar metros. Un chico, un chico de 14, 15, 16 años, en una liga como la Liga Cordobesa, la Liga Independiente, seguramente en unos 70 minutos puede llegar a correr hasta 7 kilómetros, 6 kilómetros. Un lateral. Seguramente un jugador que juega en estas posiciones de adentro, ¿sí? Un central, capaz que corre menos. O sea, se corre menos metros. ¿Podemos ya tener pico de 9 kilómetros? Sí, podemos tener jugadores que corren 8 kilómetros en lateral en estas ligas. Y jugadores que corren 7, 6 de defensores centrales. Este jugador sí va a necesitar una estimulación de juego reducido, donde hay freno, arranque, freno, arranque, freno, arranque. Entonces, en el diseño de la tarea, usted también pueden ser más específicos a la hora de diseñar una tarea en función del puesto. Porque no todos corren iguales. No todos tienen el mismo desarrollo, no todos tienen el mismo metros totales. Un delantero, por ejemplo, este delantero, el delantero centro, jugando solo, puede llegar a correr hasta 32 kilómetros por hora porque no tiene un compañero que tiene que salir a correr para acá arriba, tiene que ir solo para estos lados. O sea, tiene un desarrollo y una métrica mucho más grande. Esto es a modo de sustentarle un poco lo de los juegos reducidos que hablábamos recién, ¿sí? No quiero entrar al fundamento, porque cada sistema tiene su fundamento táctico. Yo lo traje a esto acá a modo de refuerzo de lo que hablábamos recién. ¿Sí? A modo de refuerzo de lo que hablábamos recién. Pero tenemos que tratar de diseñar esos juegos en función de eso. Bueno,
ya seguimos, pero quiero que me comenten un poco hasta cómo venimos hasta acá, cómo venimos con respecto a esto. Pudimos graficar bien las variables, los componentes, los tres componentes, qué es un juego reducido, o sea, cómo Sí, venimos. de mi parte se entendió clarísimo y por ahí despejaba varias dudas que a lo mejor, o sea, no las tenía en cuenta porque no las sabíamos, pero está buenísimo saber bien el tema de jugar con arco, sin arco, más grande el espacio, más chico, está buenísimo para implementarlo correctamente. Bien, 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 bien. Creo que nosotros tenemos que tener esta claridad. No hace falta que sea tan detallada, pero saber, porque a veces vos planteas un juego reducido sin arco y no sale intenso. No sale tan intenso. Porque a lo mejor la regla que pusiste no es buena, pusiste toques libres. A veces jugar de primera también te evita jugar intenso, porque como no tenés que desplazarte, toco y quedo parado. Entonces, bueno, ver. Eh, Podemos llegar a problemas complejos y más para el profe, ¿no? Ver cómo es la relación entre métrica y espacio. O sea, ¿para cuántos metros necesito cuadrado para que el juego sea de fuerza y cuántos metros cuadrados necesito para que sea de intensidades amplias? ¿Cómo ves la distancia? Eso es algo que es un poco más específico. Pero hoy es importante que nos quede claro esto. Los juegos van a tener diferentes orientaciones de intensidad en función de tres variables. Si tiene arco o si tiene arquero, la amplitud y el número de jugadores. ¿Sí? Y el número de jugadores. Y eso va a atentar contra la parte metabólica. Che, si no tengo arquero, la frecuencia cardíaca va a aumentar, o sea, va a ser un trabajo más metabólico. ¿Sí? Y cuando le pongo arco, bueno, va a tener otras cuestiones que tienen que ver más con lo neural, las aceleraciones. ¿Sí? ¿Cómo venimos? ¿Alguna pregunta hasta acá que fueran anotando? Bueno, No, todo claro, profe, todo claro. bueno, en 2 minutos, con la hoja que tengan, van a diseñar y van a dibujar ahí un juego reducido. ¿Sí? Maxi, vos vas a hacer un juego reducido con portería grande, con arquero, 5 versus 5. Le vas a poner 2 reglas de provocación. Con arquero, 5 versus 5 y buscate 2 reglas para poner. 2 minutitos para diseñarlo y dibujarlo. Vos, Iván, vas a hacer un juego de 4 versus 4, ¿sí? Con 4 jugadores afuera de apoyo, sin portería, sin arco. Y le va a poner 2 reglas a ese juego. Vos, Rafa, vas a inventar un juego de 6 versus 6 donde se tenga 6 arcos reducidos. 6 arcos reducidos. Y le vas a meter 2 reglas o 3 reglas a eso. Vos, Néstor, vas a hacer un juego de 7 versus 7 con arcos grandes, ¿sí? Con arcos grandes, y le vas a poner 2 reglas de provocación que aumente la intensidad. Que aumente la intensidad. Dejo a estos que estuvieron con estos alumnos que estuvieron con la cámara prendida como para introducir, después los otros no sé en qué condiciones están, por eso no los quiero inducir a que hagan algo, que a lo mejor no están en posibilidad de preparar esto, por eso no les digo. Así como les fui diciendo, les voy a ir preguntando. Un minutito más y lo diseñamos.
la hoja que tiene ahí, capaz que la puedan mostrar o lo pueden contar, explicar. Esto es a modo de integración de lo que hablamos recién. Un minuto más y ya empezamos con Maxi, que va a ser el primero. Todo tranquilo, Jorge. ¿Qué hace, Guille? ¿Cómo andás? Todo bien. Bien, bien, bien. Vos sabés que me vino la luz la otra vez, a los 10 minutos de que Sí, ya había empezado, ya había leído que había armado el cambio de sí, profe, y me estoy mudando, no me hay estoy por problema. mudar. Me estoy por mudar Sí, a otro, a un barrio acá al lado, así que estoy con todo este preparativo de la mudanza, estoy, qué quilombo eso, ¿no? sí, sí, sí. Así que estaba medio enquilombado con eso, pero bueno, lo de la luz fue algo que no lo pude, ¿viste? Y no tenía. Después me di cuenta, claro, después llamar por teléfono. Después llamar por teléfono que hicimos después, Sí, llamé por la llamada común. No me salían donde yo estoy, en Calera, estoy atrás de como una montaña. El barrio está atrás de una sí, montaña. Y no tengo buena señal de Claro. La empresa Claro acá no tiene buena señal. Así que si no tengo che, wifi, Jorge, ¿estás viviendo ahí en la entrada de Calera? en la Estanzuela, un Sí. barrio que está ahí cerca de ¿Apenas un entras, parque apenas car. llegas? Sí, sí, por ahí. Ahora me voy a un barrio al lado. Se llama Terraza del Estanzuela, al lado. Así que estamos en un lugar medio como que si no tengo wifi, chao, estoy al horno. ¿Cómo te fue el fin de semana? Bien, gracias a Dios, bien. Nos fue bastante bien. Bien. Mañana vamos en Bueno, Cativo Unión. mañana, mira. Acá Unión en Cativo. Yo, yo estoy con una fiebre de fútbol alevosa. No tengo la hora de volver al fútbol. Estoy, ¿No estás haciendo hace nada, poquito Jorge? tuve la. Nada. Estoy buscando, viste, posibilidades. Sí, Estoy buscando posibilidades, sí, estoy tirando, viste, línea. Tuve alguna chance, me llamó un equipo de segunda división de Perú, el Ada sí. Jaén, con Flavio Maestri de técnico, pero bueno, me llamó a principio de año y dije que no, por una cuestión de que no estaba bien la familia todavía, no íbamos a mudar, dejar el quilombo ahí de mi señora, medio quilombo, así que no pude. Era buena, ¿Y ahí cómo hace Jorge? medio plan. ¿Ahí viajas con toda la familia o vas Viajo solo? solo, Viajas solo. solo, pero el contexto que planteo es de poder ir, o sea, che, necesito un departamento, que venga mi Sí, familia, necesito algunas condiciones para que mi familia esté. Y hace poquito me hablaron del Delfín, un equipo de primera división de Ecuador, el Ecuador de Delfín, sí. sí, pero bueno, viste, era también, no era tanta guita y no era seguro el lugar, era medio complicado, iba con un técnico que no conocía, así que nada, estamos ahí a la espera. Algo va a salir, pero yo estoy desesperado. Y sí, Quiero volver al fútbol, quiero ¿Cuánto volver hace al que no fútbol, quiero cuánto hace que volver. estás parado? Va, parado, Y esto, ¿cuánto? claro, ya va a ser el último de Racing, va a ser 10 meses. Nunca me Ah, había pasado mucho. estar, sí, 10 meses fuera del fútbol, mucho tiempo. Nunca me Che, había Jorge, pasado. ¿y en la liga nuestra? No. Sí, no tengo drama. Yo cuando no estoy en el fútbol, trato de insertarme en el fútbol para practicar todas Re- estas cosas, ¿viste? Para Sí, 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 insertarme, sí. para practicar. Por eso es que armé ese proyecto que te había pasado la otra vez, ¿viste? Como Sí, para también vincularme de una manera al fútbol y yo poder practicar, estar en contacto y demás. Eh, pero bueno, tampoco me he puesto, ¿viste? Y ya empezó el torneo, ya están todos los cuerpos técnicos armados, ya es medio complicado, medio ya complicado. termina, ya queda poco. Ahora quedan 2 fechas en primeras y después ya termina. Ya empieza, Claro. ya se está terminando el campeonato. La inferior todavía queda mucho todavía.
Pero faltan 5 fechas todavía en inferior. Está bien. Así vamos a terminar como en julio, yo calculo. Che, Guille, no me van a prender más la cámara. Mira, a lo que pusieron la cámara prendida lo puse a laburar. La clase que viene van a tener apagada la Sí, cámara. No, pero estaba escuchando. más nota, ¿eh? Usted, Maxi, Iván, Néstor y en la otra final van a tener un punto extra. Un punto extra por la cámara prendida. O sea, en el analítico, un punto más van a tener. Espero que el Bueno, profe Maxi no me haga quedar mal, ¿eh? El me primero, saqué yo uno arranco. entonces. Que no me haga quedar mal el profe Maxi con lo reducido, ¿eh? Maxi. Bueno, vamos a arrancar ahora con la presentación de ustedes. Vamos a arrancar la presentación de ustedes. Van a explicarle al grupo, a la clase, el reducido que les tocó. O sea, bueno, yo voy a mostrar un reducido de 4 con estas dimensiones. Si lo quieren mostrar, lo muestran. Si lo quieren explicar, lo muestran. Las reglas son estas y tac. ¿Estamos? Maxi, cuando quieras. Genial, genial. Bueno, aclarando un poco lo que decía Guille. Guille, voy a intentar hacer todo lo posible. Lo que pasa es que los reducidos son tuyos, este es mío. Bueno, Jorge me había dado una consigna que era un 5 versus 5, en el cual teníamos que tener 2 reglas de persuasión. Provocación. O persuasión, está bien, está bien. Había anotado persuasión. Bueno, Jorge, yo alcancé a armar el trabajo con una sola regla, no me canso la segunda. Pero bueno, se trata de ataque y defensa, en el cual pretendo que se trabaja con 3 defensores, línea de 3, con 2 mediocampistas bien abiertos, del equipo rival, bueno, perdón, el equipo rival no, un equipo, son 3 defensores con 2 mediocampistas bien abiertos. Del otro lado hay 5 delanteros, el 11, tenemos el 9, el 7, el 5 y el 10, en el cual se crea se divide, yo tenía intenciones de que esto se juegue de mitad de cancha hacia adelante a la hora de atacar, y a la hora de defender lo hagamos en cancha completa. Ya ubicamos un poco más de terreno. Consiste básicamente en que los delanteros realizan un trabajo de basculación, realizan un trabajo de basculación buscando profundizar en la defensa que tiene línea de 3 y generar un mano a mano con el arquero. No utilizaríamos centro como consigna. No puede haber un desborde y centro, simplemente una basculación, y trata de profundizar en la línea de 3 con un pase en profundidad a espalda o generando un mano a mano. Si la defensa recupera la pelota, tiene como consigna jugar con los 2 mediocampistas que tiene abiertos extremos, y esto provocaría que los delanteros automáticamente tendrían que retroceder a recuperar la pelota. Entonces bloquearían. En ataque tratarían de jugar con una basculación, tratando de profundizar y generar el mayor daño a la defensa, provocando un gol. Si pierden la pelota, automáticamente tienen que retroceder a recuperarla. Como tenemos 2 mediocampistas abiertos, extremos, bien abierto, esto va a generar que la presión sea alta y sea lo más rápida posible para evitar el pase largo a los extremos. Si ese pase largo llega a realizarse, van a tener que realizar ya un desgaste mucho mayor, pasando la mitad de la cancha, y tratar de evitar que esos 2 mediocampistas le hagan el gol, porque en el otro extremo va a estar Sí. el arco. En el contragolpe pueden participar los 3 defensores, generando un ataque
podrían pasar los defensores al ataque junto con los dos mediocampistas. No sé si me hice entender. Sí, sí, perfecto, perfecto. Yo Ahí tenés un acá, juego. a- A ver, Ro. acá hice un dibujito en el cual solamente alcancé a marcar que tenemos aquí el arquero, los tres defensores y los dos mediocampistas abiertos, el juego de basculación por delante de los defensores, y bueno, Bien, hasta ahí a lo que me gozo. ¿Qué busco esto? Que los delanteros colaboren con la recuperación. Muchas veces nosotros observamos que los delanteros cuando pierden la pelota, porque el ataque no profundizó, tienden a desvincularse de la jugada, como que ellos ya su función está realizada. Yo ataco y nada claro, más. Y bien. creo que los delanteros son la primer defensa en el juego del rival cuando sale desde abajo. Muy bueno, Maxi, Bueno, muy bueno. Acá aplicaría un aplauso, pero bueno, estamos en una clase virtual, o sea, bueno, espectacular. bueno, gracias, Jorge. Muy bueno, muy bueno. Bien, ¿quién seguía? Iván. Vamos, Iván, a El ver. mismo que Maxi, pensé el mismo que Maxi, igual así, maestro. No, mira, vos me pediste un 4 versus 4, yo fui más que todo simple, armé una cancha, me pediste dos afuera, los pongo invertidos a los compañeros, digamos, los compañeros están de un lado de la cancha y los dos que están afuera están del otro lado y viceversa. Y lo que yo intento hacer es que la pelota arranca en un equipo, arranca en el que está afuera, tiene que filtrar un pase a los compañeros que están del otro lado de la cancha, me tienen que rotar los cuatro que están dentro del circuito, rotar la pelota y sacarla con un pase filtrado al otro compañero que estaba afuera. La consigna es sacarla al otro lado y si la recibe el otro compañero, ahí estaría el gol de un equipo. A ver, mostrame el dibujito, a ver, mostrar la pantalla del dibujito. A ver si se ve ahí. No está Ah, muy bien, armado, lo tengo más está en la bien. cabeza. Cuatro. La idea es que la pelota Ah, arranque bien, acá, se haga la rotación y pase con un pase filtrado del otro lado. Si bien, pasa, es un gol. está. Y Bárbaro. viceversa al otro equipo, pero que arranquen con la tenencia y si la pasan y si la recuperan, también es un gol, tanto para los dos equipos. Bien, muy bueno. O sea, vos tenés un 4 versus 4 más Sí, 2 en vez de 4. Tenés dos compañeros. dos compañeros afuera de cada lado, en la zona Bien, invertida, los 4. cuatro que arrancan. Bueno, che, Y qué, la qué idea nivel es que. entrar, dar la vuelta y dar la vuelta de vuelta, invertir el otro equipo, arrancar el otro equipo, arranca con la pelota dentro de los cuatro y la idea es sacarla para afuera, al revés del otro sistema. Bien, y ahí conseguís un gol. En eso Y conseguís un ahí gol. conseguir un gol. La idea es que la Fua, podamos hacer rotar y que llegue al otro lado de la pelota y ahí conseguiríamos un gol, digamos. buenísimo. Bueno, che, Guille, tenemos para hacer una capacitación acá espectacular con los profes. Nos vamos para Muy arriba, ¿eh? picante. Nos vamos para arriba, ¿eh? Muy bien, Iván. Bueno, Sí, está muy buenísimo. Está bien, ¿eh? bueno. Muy Está Dale, bueno, bueno. está bueno. dale. A mí me encantan los Rafa, trabajos, a mí los trabajos reducidos me encantan. mira, Rafa, atento que Rafa que va a dar la sorpresa mañana, le va a dar la cultura con 7 jugadores que van a dar. Ojalá, ojalá. No, yo fui muy básico ahora porque yo me voy a lo mío, que los chicos míos son de octava y si vengo con lo que me dice Maxi, no me van a entender nada. Así que lo mío es muy No, básico. está bien, es la Sí, idea, está muy bien. bueno, lo muestro primero, no sé si se ve, Dale, a ver. más o menos, más o ¿Cómo menos. era? ¿Qué es lo que te había solicitado el Bueno, profe? ¿Qué es lo que era? cuento, era 6 versus 6 con 6 Sí, arcos. 6 arcos, un reducido y 3 reglas. Simples. bien, Yo qué hice, puse los dos arcos en los dos extremos, no sé si se nota, dos arcos en los dos extremos, y uno arriba y uno sí, abajo. A cada uno le di un número, el de abajo tiene el número 1, ¿sí? bien. No se entiende. Bueno, Sí, 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 sí. entonces, mi idea es que, bueno, hacer un 6 contra 6 y, bueno, la primera regla se haría
el que haga el gol en el arco 1, que la mayoría van a querer hacer el 1, obviamente, pero bueno, vale 2, esa sería una regla. Gol de cabeza en cualquiera de los arcos vale 3, para darle más o menos algo un poquito más. Y el equipo que haga 12 toques, los 12 toques en el arco 1, ahí valdría 5 puntos. Bueno, y el equipo que gana, como yo lo sé hacer con mis chicos, bueno, que se gana un alfajor, cada uno. Eso sería algo muy simple para mí que lo sé hacer yo, por lo general. No lo quise hacer muy complicado porque, bueno, yo me voy a los chicos míos, que si se lo complico mucho, no me entienden nada. ¿Cómo sería hacer? Rafa. Sí. Que le meto una fruta en vez de un alfajor. Sería mejor, sí. ¿Cómo sería hacer una cantidad de toques en el arco 1? ¿Cómo sería hacer? Toques, ¿a qué voy yo? No sé si se ve en el dibujo, la idea es que un jugador y uno contrario esté en cada arco, digamos, ¿no es cierto? No sé si se nota. Hay un jugador que está con una cruz y uno sin cruz. Bueno, la idea es que no se muevan tanto y que vayan tocando, o sea, en cada posición, que no se muevan tanto en posición y que vayan tocando. No sé si me explico. Bien. Que hagan, si pueden hacer 12 entonces, toques, serían 5 puntos. Bien, ahí te entendí. Bueno, bien, Rafa, con eso la juntura lo va a neutralizar y lo va a hacer cagar seguramente. Ojalá. Cuando hagamos la clase práctica, se los voy a llevar a que armen ustedes los trabajos. Dale, no hay problema. Sí. Está bueno Bueno, eso, ahora, está bueno. pero ahora el sábado que viene ahí me voy a juntar con Patricia, estamos en contra ahí con Costa, así que va a ser más complicado. Así que ahí vamos a ver quién hace el mejor trabajo táctico. Patricia está oculta, así que está guardándose la herramienta para sorprender. Hola, ¿cómo están? Bueno, Hola Patricia, ¿cómo andás? Hola acá Patri, ¿cómo un estás? poco tarde, nos conectamos un poco, así que bueno, voy tratando de agarrarle la mano, dejo. Pero bueno, sí, nos toca chocarnos el próximo nos toca, así que bueno, ganará, como le digo yo siempre, el mejor, así que bueno, que sea lo que Dios quiera. Sí, el otro día Pero en la bueno, clase práctica estuvimos juntos, ahí estuvimos hablando y nos estuvimos diciendo varias cosas que está bueno, está bueno. sí. Está bueno eso. Y es de a poquito, porque son, como yo les digo, son primer año de la mayoría de los chicos y bueno, de a poquito se van dando cuenta, van agarrando ya más confianza entre ellos también, se van conociendo más, así que bueno, es de a poquito, no nos vamos a apurar. Bárbaro. Bueno, Patri, gracias por participar. No, Néstor, por vamos con el tuyo, a ver. Sí, Jorge, bueno, el 7 versus 7 con arcos grandes y 2 reglas, aumentando intensidad. Bueno, el primer sistema sin arquero, los dos los hice sin arquero. Pasando a mitad de cancha, un solo toque, el gol dentro del área chica, vale doble, a 1 metro de la línea. Y en los dos sistemas tienen que estar los 7 jugadores en el mismo campo. O sea, Bien, tienen que pasar a mitad de cancha. tienen que pasar a mitad de cancha los 7 jugadores, si no, no vale el gol. Ese bien. es uno. Y el segundo, un solo toque, gol de cabeza dentro del área chica a 1 metro de la línea, vale 3. El primero valía 2 y con cabeza a 1 metro de la línea, o sea, cerca de la línea, vale 3. También pasando los 7 jugadores en la mitad de la cancha para que tenga intensidad. Si no, no vale el gol. Más o menos lo que pude armar. Bárbaro, perfecto. Buenísimo, Néstor. Muy bien. Bien, en realidad, es un ejercicio de diseño que todo el tiempo nos tenemos que involucrar. ¿Y saben qué? ¿Cuándo es el verdadero crecimiento de esto? Cuando uno está rayando el papel, dibujando, y después lo ve en el campo ejecutado. Y decir, che, mira, esta idea no funcionó. La verdad que en el área chica hay pocos goles de cabeza porque sale el arquero, porque están metidos todos ahí, porque no cruza línea de pelota porque, qué sé yo, no tienen tanto, o no puedo hacer 12 toques porque la cancha está fea, está espacio,
Entonces uno va ajustando un poco las reglas en función con la práctica, pero tiene que estar preparado para el diseño. Preparado para el diseño me refiero a que debe haber una preparación de esto, y una creación, animarse a dibujar y rayar, tener un cuadernito donde uno arme, voy a armar todas las ideas de reducido de 4 versus 4 y armo. Todo esto que yo te dije, puedo decir, bueno, ¿cuántas formas yo puedo crear un 4 versus 4? ¿De cuántas maneras? Y empiezo a dibujar. Bueno, paso 3, 4 hojas y armo otra carátula de 5 versus 5. Bueno, y armo de 5 versus 5, con diferentes reglas, con apoyos, sin apoyos, con la cancha más grande, y así. Y voy armándome una carpeta, y voy armándome un material propio, y después el día de mañana lo pondré en manifiesto, lo pondré en juego. Algunos podré copiar, algunos, qué sé yo, veo uno que me gustó, listo, en vez de tenerlo en el celu, lo tengo acá. Porque grabándolo desde la escritura, se me fija mucho más. Se me fija mucho más el concepto. Entonces, tener ese material, por más que aparezca en las tablets, por más que ya aparezca en la computadora, la notebook, que aparezcan cosas que me hagan parecer más tecnológico, aún seguimos viendo jugadores y equipos y técnicos en la Champions con el cuadernito. Aún seguimos viendo indicaciones al momento de entrar en la semifinal en el PSG con el cuaderno y la lapicera. O sea, no perdamos tampoco esta posibilidad de rayar, que era un poco lo que yo quería manifestarle ahora. Che, rayemos, escribamos, diseñemos, pensemos, busquemos la manera para que sigamos vinculados a esto, ¿no? Bueno, vamos a cerrar acá. Le agradezco la participación, los felicito. Yo tengo anotado quiénes son los que participaron. Le vamos a poner medio punto más a Patricia porque dijo un par de cosas ahí. Un punto más a cada uno por participar y mostrar. Así que bueno, le agradezco la atención, la participación. Nos vamos a volver a ver el lunes a las 19 horas, ¿sí? Para seguir hablando de fútbol, para seguir tratando de acercarles herramientas que a ustedes les sirvan en esta licencia C o en esta carrera que van a emprender. Y como le digo siempre, planteen actividades, temas, necesidades, que por más que no esté en la currícula, la podemos abordar. Si hay que volver a un contenido que ya tocamos, lo volvemos a tocar y lo tocamos de manera diferente. Che, profe, ¿puedo hablar del sorprendizaje? Cualquiera, pero más aplicado al fútbol, o sea, con conceptos, con cuestiones que tienen que ver con lo concreto del fútbol, vamos, lo armamos y lo diseñamos. La idea es que estos espacios ustedes les puedan ser de utilidad, que les sea de utilidad. Y la utilidad no siempre tiene que ver con poder copiar y pegar la semana siguiente en la cancha. De utilidad de romper estructura, de hacerlos pensar, de dejarlos con una duda, de invitarlos a que prueben cosas. Ya en la otra clase te voy a preguntar, Iván, cómo te fue con el tema, si pudiste hacerlo de la intensidad y demás. Ese tipo de cosas. Darle herramientas que ustedes puedan vincularse de una forma diferente, ¿sí? De mi parte, más nada, solo más que agradecerles, que tengan un buen fin de semana en sus competencias, que tengan un gran descanso el que no tiene competencia el fin de semana y el que lo tiene también que lo tenga. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Nos vemos, Jorgito. Gracias, Buen profe. fin de para Gracias, todos. profe. Chao, Buen fin de profe. semana. Gracias, nos vemos. Saludos a Suerte. todos. Salud. Chao, chao.